Un saludo muy especial a todas las personas que están en este momento conectadas y que aceptaron esta invitación para la presentación de este sexto libro del núcleo de lectura y escritura del Departamento de Educación Infantil, eh, el Grupo de Investigación Calidad de la Educación IPI, que como lo acaba de decir Manuela, pues quienes convocan a este evento, el Departamento de Educación Infantil y el Departamento de Extensión. Este es nuestro sexto libro, el Núcleo de Lectura y Escritura. Es un grupo de profesores de la facultad que durante, digamos, este sería el 17º año. Durante 17 años hemos mantenido un evento regional de lectura y escritura, de enseñanza de la lectura y la escritura, en esta misma época de septiembre, un poco como en el contexto también de la Feria del Libro, y dada un poco como las condiciones que estamos viviendo, pues quisimos hacernos presentes con la presentación de este nuevo texto sobre enseñanza de las habilidades comunicativas en la infancia. Así es que bienvenidos y bienvenidas, y nos agrada mucho el poder compartir con ustedes esta nueva producción académica. Digamos, este texto está, digamos, inscrito, es un texto que tiene 7 capítulos por los autores que ya Manuela anotó, y está inscrito fundamentalmente en un enfoque sociocultural de la enseñanza de la lectura y la escritura en el preescolar y la básica primaria. Todos los capítulos están, digamos, permeados por este enfoque, un poco en la perspectiva de que, digamos, no solo está alimentado por las ciencias cognitivas que dan cuenta de cómo se construye el conocimiento, de cómo se aprende, también las ciencias del lenguaje, fundamentalmente la pragmática, la lingüística del texto, todas las teorías del discurso, y fundamentalmente, que es lo que acuña lo sociocultural, el tema de los contextos, es decir, una teoría de los contextos, porque tenemos claro que no solamente es la relación lenguaje-pensamiento, un poco en una perspectiva psicolingüística, sino que también es fundamental la singularidad de los sujetos y la singularidad de los contextos, es decir, las características de los contextos. Entonces, todos los textos, unos de manera explícita y otros de manera implícita, que incorporan dentro de sus presentaciones, tienen fundamentalmente este enfoque. Digamos, inicialmente vamos a proceder metodológicamente de la siguiente manera. Los 7 capítulos, inicialmente tenemos 3 capítulos, un capítulo que tiene la profesora Dora Inés Chaverra, otro capítulo que tiene la profesora Luz Adriana Restrepo y un capítulo que tengo yo. Entonces, vamos a proceder, digamos, cada autor y cada autora tendrá entre 5, máximo 10 minutos para presentar un poco como las motivaciones de su texto, cuál es el impacto, qué es lo que quiere crear, digamos, en el contexto educativo, para qué serviría, de manera que luego de presentados estos 3 primeros textos, abramos un espacio, digamos, de preguntas. Hacemos un alto ahí y se harían algunas preguntas. Luego, en una segunda tanda, estarían los textos de la profesora Teresita María Gallego, luego el profesor Gerson, luego el profesor William Jiménez, y terminaríamos con la presentación del profesor Norberto de Jesús Caro. Ahí se hace un alto y se hacen unas preguntas, y con eso cerraríamos, digamos, la presentación de este libro. Yo aprovecho, digamos, para presentar, para dar algunas ideas del capítulo que a mí me correspondió en este texto.
el capítulo se llama Experiencias significativas en lectura y escritura en el preescolar y la básica primaria desde una perspectiva sociocultural. Entonces, ahí fundamentalmente, es decir, la motivación que tuve yo al escribir, digamos, este texto, es que, digamos, en el contexto educativo se viene planteando mucho sobre experiencias significativas, experiencias, digamos, destacadas, buenas prácticas. Entonces, consideré que era importante asumir, digamos, ese tema conceptualmente, es decir, qué es lo que desde una perspectiva sociocultural entenderíamos por una experiencia significativa. Entonces, el primer elemento que yo, digamos, planteo en el texto es, digamos, una conceptualización desde qué se entendería desde el enfoque sociocultural por una experiencia, digamos, significativa en la enseñanza de la lectura y la escritura en preescolar y la básica primaria. Ahí, digamos, es importante, preciso en el texto, es que, digamos, una experiencia significativa depende desde qué lugar teórico se plantee. Por ejemplo, para nosotros, porque yo además de conceptualizar qué se entiende por una experiencia significativa, doy unas características de lo que significaría una experiencia significativa en la enseñanza de la lectura y la escritura desde un enfoque sociocultural. Por ejemplo, un primer elemento desde esta perspectiva es que la enseñanza de la lectura y la escritura tiene que reivindicar fundamentalmente lo que hemos dicho durante muchos años, la significación, es decir, la construcción de significados y sentidos. Luego, digamos, planteo otras características, ¿sí? Por decir, una de las características desde este enfoque es no segmentar a tal punto la lengua que ésta pierda su poder de significación. Pero si esto lo planteáramos desde un enfoque, digamos, diferente, no sociocultural, más estructuralista, pues seguramente fragmentar la lengua en sus unidades mínimas sería muy importante. Para nosotros no. Y así presento, porque pues la idea no es desarrollarlas en este momento todos, pero digamos, por decir, el cómo cuando se va a trabajar con poblaciones vulnerables, es importante reconceptualizar y contextualizar los principios de cómo se aprende una lengua a esa población. Decir, una población con discapacidad cognitiva o una población en niños en situación de calle. Es decir, cómo se recontextualiza ahí, donde ahí se plantea, digamos, una crítica en el sentido en que a veces cuando la lengua se va a enseñar a poblaciones vulnerables, se piensa que entonces, por ejemplo, lo fundamental es recurrir a la repetición y la mecanización. O otra característica, yo presento más o menos unas 10 características, es el cómo trabajar con cómo la lectura y la escritura en una institución educativa debe permear todas las áreas del currículo, cómo debe digamos, de alimentar cada una de las áreas. También, por ejemplo, planteo otra característica de una experiencia significativa es cómo la vinculación de las TIC, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el contexto educativo, pedagogizándolas, es decir, pensando el tema de la formación. Y así presento, digamos, varias características de lo que sería una experiencia significativa. Ahí vale la pena, digamos, aclarar una cosa. Lo que presento es qué podría caracterizar una experiencia destacada o una buena práctica. No es que una experiencia significativa debe tener, por decir las 10 características, sino cómo, digamos, cómo alguna de ellas puede tener, digamos, esa característica. Sí, pero no es decir, son complementarias todas. Entonces, básicamente el texto lo que hace es eso. Es decir, conceptualizar qué se entiende por una experiencia significativa, recoger algunas experiencias del premio Compartir, que el premio Compartir premiaba experiencias significativas en el país, cuáles eran los criterios que ellos tenían para seleccionar
una experiencia que ellos llamaban significativa en lectura y escritura, y a esas yo les agrego, digamos, otras. Eso es básicamente el contenido, digamos, de este texto sobre, digamos, experiencias significativas en el campo de la enseñanza, de la lectura y la escritura en la educación infantil, preescolar y primaria. Básicamente es eso. Entonces, digamos, seguidamente le damos la palabra a la profesora Dora Inés Chaverra y luego, después de que hagamos estas presentaciones, hacemos una ronda de preguntas. Bueno, en este evento donde queremos compartir con ustedes nuestro trabajo académico, este capítulo en el cual vamos a compartir como algunas ideas de lo que se trata en los términos que Rubén Darío nos está invitando para todos ustedes. Este es un espacio como para aprovechar, en la medida en que aquí estamos profesores, investigadores, estudiantes en formación, maestros en ejercicio, y un saludo especial para todos porque es como una oportunidad de compartir no solamente las inquietudes, sino también nuestros puntos de vista respecto al tema de la enseñanza asociada al área de la lengua. En este capítulo, de manera particular, les quiero contar básicamente dos cosas, porque la invitación es para que ustedes lo lean todo el libro y podamos generar como más posibilidades de interacción, de análisis, de reflexión sobre las prácticas y además de conocimiento derivado del ejercicio que hacemos en el acompañamiento a los niños. Aquí hay dos planteamientos fundamentales que se desarrollan en este capítulo que los proponemos para la conversación. Uno es cómo entendemos el desarrollo del lenguaje en una perspectiva amplia. ¿Qué quiere decir amplia? Que no solamente asociado a su componente lingüístico, sino también al valor comunicativo que tiene y a la función social que cumple. Eso quiere decir que cuando estamos asociando el tema de la lengua y del aprendizaje del lenguaje y de la lengua en específico con los niños, no solamente hablamos de un proceso de desarrollo en términos evolutivos, sino también en términos de lo que significa el lenguaje como no solo un producto de la evolución, todos los estudios neurológicos que nos hablan de eso, sino también esencialmente a nosotros como profesores, un producto de la cultura. Y en esa medida, entender el lenguaje no solamente lo que significa el conocimiento lingüístico, sino la manera que utilizamos la lengua, lo que hacemos con ella, los niños, y nosotros las oportunidades que ofrecemos para que ellos puedan comunicar, expresar sentimientos, generar ideas, ¿sí? Compartir puntos de vista, y también en la función social que ella cumple. Entonces, ahí hay un primer elemento. Y el segundo elemento, pues, tiene que ver, que es como lo central que quiero destacar, y es el título del capítulo, es el valor que tienen las experiencias entendidas como oportunidades que les ofrecemos a los niños. Y todo eso se recoge en dos aspectos que aquí retomo, dos ideas que retomo de la filosofía de la educación y la pedagogía, y una que nos convoca, en las palabras de Victoria Camps, la escuela acaba siendo muy impotente cuando lo que reclama es la complicidad de todo el mundo, y ese es el acompañamiento que nosotros requerimos con los niños en las oportunidades que les ofrecemos. De alguna manera, la demanda permanente que hacemos de que nos acompañen a la escuela, las familias, las instituciones, las organizaciones sociales, en fin, es un tema de complicidad, y lo quiero destacar porque es como nosotros en ese proceso de acompañamiento a la formación, a partir de las experiencias, lo que reclamamos es cómo todos estamos alrededor de contribuir a la formación de seres humanos a partir del trabajo en la lengua y en el lenguaje. Ese es uno, pero el otro, que tiene que ver con la experiencia, y aquí voy a retomar a José Jimeno Sacristán, es
porque son muchas las maneras de acceder a la experiencia. No hay una única forma. Y la experiencia tiene que ver con todo aquello que los niños, que rodea a los niños y a todos nosotros, pero estamos hablando particularmente de los niños, que los rodea en el mundo en el que viven, ¿sí? El mundo cercano, lejano, pero también las experiencias que pueden ganar a través de su relación con otras personas, o con otros niños o adultos, pero es con otras personas, y también las posibilidades que tienen de ganar experiencia a través de la interacción con la lectura y a través de la interacción con los medios. Entonces, esa es un poco la perspectiva, y me voy a detener en el tema de las experiencias, porque es la oportunidad de interacción, de interrelación que nosotros en nuestra condición de maestros, en nuestro ejercicio profesional, sea una institución de educación formal o no, sea en la familia, en el hogar, en todos los espacios de formación en que los niños están interactuando y viviendo, podamos ofrecer esas oportunidades, experiencias como oportunidades, de manera que se puedan relacionar con espacios, con personas, con objetos. Entonces, hablamos de las oportunidades cuando hay opción de que ellos puedan hacer parte de los diferentes espacios geográficos, cuando tenemos los parques, los eventos. Hoy estamos en una condición, digamos, muy particular, que no lo permitiría de esa manera. Pero cuando se piensan todos los programas, las propuestas, incluso desde la generación de alternativas en la educación formal, en la educación inicial, en la modalidad familiar, cómo todos esos espacios son oportunidades de interacción, cómo todos los eventos, grandes, pequeños, cercanos, medianos, en que nosotros podemos tener la condición de que los niños puedan estar allí, ¿sí? Se convierten en esas formas en que podemos estimular, potenciar ese aprendizaje, que no solamente se trata de adquisición como lo hablábamos al comienzo, sino realmente de un proceso de aprendizaje, la manipulación y la interacción con objetos, los materiales que tenemos, independientemente de la calidad de los materiales, es como nos ofrece la posibilidad de que a través del juego esa manipulación se convierta en opciones de ponerse en el lugar de otros, ¿sí? De generar incluso los roles que los ponen en un escenario de cumplir una función distinta con el uso del lenguaje, de aprovechar todas las rutinas cotidianas en que los niños pueden participar e intervenir desde el hogar y desde la escuela. Rutinas cotidianas cuando todo el tiempo les permitimos hacerlos partícipes de las decisiones de la casa, de las decisiones del hogar, de las cosas más sencillas, pero que cuando se verbaliza y se tiene en cuenta al otro, esa es una posibilidad de trabajo. Entonces, esos son los énfasis que de alguna manera estamos proponiendo en el capítulo, y la invitación para que ustedes lo puedan leer y se pueda compartir mucho más y analizar desde la experiencia lo que estamos allí proponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Dora. Entonces, ahora le damos la palabra a la profesora Luz Adriana Restrepo. Bueno, un saludo muy especial a todos y todas quienes nos acompañan en esta especial mañana. El artículo con el cual participo en esta edición del libro se titula La lectura y la escritura como prácticas sociales y culturales en la escuela, entre la posibilidad y el requisito escolar. Este artículo nace de mis conversaciones realizadas en distintos espacios de formación con docentes de educación básica primaria. Charlas y diálogos que en los últimos años se han centrado en cómo materializar en la enseñanza del día a día prácticas de lectura y escritura que vinculen el contexto social y cultural de los estudiantes y la manera como estas prácticas pueden ser articuladas al aprendizaje de los diferentes contenidos escolares. Para tal fin, en la primera parte del texto abordo el tema de la lectura y la escritura y su estrecha relación que mantiene con el rendimiento escolar, en el sentido de cómo su enseñanza no debe tener solo como fin el éxito escolar, por ejemplo, a través de las diferentes pruebas de evaluación, lo cual las va apartando pues de su verdadera función social. Así, en este apartado presento cuestionamientos
como de qué sirve la memorización de elementos gramaticales si no se comprende la importancia de su uso para garantizar una efectiva comunicación. ¿Para qué invertir tanto tiempo en preparar a los estudiantes en simulacros para las pruebas? De este modo, no se transmite la idea a los estudiantes de que el último fin de aprender a leer y a escribir son los buenos puntajes, y quizá para acceder a niveles superior de educación, pero no para desempeñarse más tarde como ciudadanos en la vida social, cultural y política. Bien, en la segunda parte del artículo, apoyada en el reciente documento ministerial, los DBA, y algunos de sus objetivos y evidencias de aprendizaje que se sugieren en el área de lenguaje para los grados de primero a quinto, refiero a algunas posibilidades didácticas para fomentar escenarios naturales de lectura y escritura en el aula. Entre ellos, la participación, por ejemplo, de los estudiantes en diferentes eventos de comunicación que se presentan en el aula y fuera de ella, así como propender el uso de textos en formatos genuinos que motiven la lectura y la escritura como prácticas sociales auténticas. Por ejemplo, procurar el desarrollo de configuraciones didácticas, tales como situaciones de aprendizaje o secuencias didácticas, que promuevan la construcción de aprendizajes significativos, en donde se establezcan momentos que permitan a los estudiantes tener experiencias de lectura y escritura utilizando diferentes tipologías y formatos relacionados con sus contextos para la resolución de problemas reales de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, al planear una campaña ecológica para mejorar el uso de recursos naturales en la institución educativa, se puede optar por tipos de textos como afiches, revistas, blogs, periódicos, instrucciones o informes, entre otros, bien sean en formato impreso o digital, continuos o discontinuos. Lo importante es que estén dirigidos a lectores reales, incluyendo contenidos que promuevan acciones para modificar la conducta de la comunidad educativa, para el manejo racional del agua, la energía, las basuras, etc. La producción de esos textos con diferentes temáticas y distintas finalidades permite no solo que los estudiantes se apropien de las estructuras textuales, sino que además se crean oportunidades de acceso a la lengua escrita. Pues gracias a las maestras con quienes he compartido y reflexionado sobre temas como el que hoy les presento, espero que la lectura de estas líneas permita continuar la reflexión sobre cómo hacer de la lectura y la escritura en la escuela prácticas ante todo sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Luz Adriana. Entonces, un poco con lo acordado, vamos a hacer un pequeño alto acá con estas tres presentaciones para que si en los asistentes, las personas que están conectadas tienen alguna pregunta a alguno de los autores o alguna pregunta general, podamos compartir con, digamos, con ellos. Pregunta, ¿por qué utilizar el concepto niños pequeños donde quedan las niñas? En el caso del título del capítulo, lo utilizamos como genérico. Para nosotros no es para mí personalmente, porque está en este capítulo el título, no se trata de un ejercicio de discriminación, es un manejo de la lengua y en este caso se usa el genérico para nombrar niños y niñas. Eliana Castillo nos pregunta, ¿cómo se podrían propiciar experiencias significativas desde la virtualidad? ¿Y qué se podría considerar como experiencia significativa en ese ambiente de virtualidad? Bueno, un primer elemento era un poco, digamos, como cuando yo aludía, pues no es el caso particular de la virtualidad, pero cuando yo decía que hay una de las características es reconceptualizar y contextualizar, cuando hablaba de las poblaciones vulnerables, igual pasa en los ambientes virtuales, es decir, yo pienso que un elemento fundamental en la virtualidad, y cuando acuñaba yo lo de pedagogización de digamos, de las tecnologías, es que, digamos, cualquier recurso tecnológico que se utilice digamos, en la virtualidad responda
digamos, a los principios, digamos, más contemporáneos que hayan en el momento sobre las ciencias del lenguaje y sobre las ciencias cognitivas. Es decir, de manera que no sea el mero hecho de utilizar, digamos, un medio electrónico lo que genere la innovación o lo que genere la creatividad, sino, digamos, digamos, la mediación didáctica que se utilice en el medio virtual, porque alrededor de eso, digamos, se puede capitalizar al máximo si lo que se introduce en la virtualidad responde digamos, a los principios más actualizados sobre la didáctica de la lectura y la escritura. Entonces, ese es, digamos, como un elemento importante porque serían muchas las posibilidades desde la lengua que se pueden, digamos, incluir en un espacio virtual. Es decir, yo puedo ser creativo en la manera como trabajo el ensayo, como trabajo la reseña o como permito un espacio de escritura colaborativa para producir un texto y qué recursos utilizo para eso. Entonces, es básicamente, digamos, como en ese sentido. Le damos la palabra a Oliva Herrera. Ya puedes encender el micrófono para hacer el comentario. Y enseguida vamos con la pregunta de Jennifer Quintero. Muy buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto saludar a todos mis colegas del núcleo de didáctica, la lectura y la escritura de la infancia, colectivo con el que pues como coparticipado en todo este proceso como de construcción y de consensos y de voces y de interacciones interesantes siempre alrededor del tema de la didáctica de la lectura y la escritura. Felicito el ejercicio escritural de todos los autores del texto y con respecto a la presentación que están haciendo hoy, quiero resaltar pues como más que una pregunta, una reflexión sobre las interpretaciones que inicialmente pues tengo con respecto a los capítulos que nos han presentado. Identifico una invitación, obviamente que esta es ratificar una invitación a todos y a todos los participantes en este encuentro y a las personas a quienes llegue el texto, ratificar la importancia de leerlo con mucha atención por el interés que tenemos conjunto para ocuparnos de nuestros niños. Hay una invitación a la humanización de la educación mediada por el lenguaje con sentido dentro y fuera de la escuela. Yo creo que nunca pasará pues como de moda y más en estas épocas poner en relieve la necesidad de humanizar las relaciones y las interacciones y particularmente en este caso con los niños. El lenguaje, como lo decía la profesora Dora, es una gran experiencia, pero a la vez se convierte en una súper oportunidad para que nosotros resignifiquemos el lenguaje, resignifiquemos la comunicación con los niños, las interacciones, rescatemos los contextos y en palabras pues como de algunas personas a quienes en estas épocas hemos venido escuchando acerca de que más allá de los contextos es rescatar los territorios en donde se tejen un mundo de relaciones y unas relaciones que siempre están mediadas por el lenguaje y que se constituyen en una posibilidad de pertenencia de los niños para ellos ser y sentirse en posibilidades, digamos, como protagónicas para interactuar con el mundo, con los otros, consigo mismo, con su entorno, como está pues descrito en los DBA del grado de transición.
Y rescato de la intervención de la profesora Adriana también la oportunidad y la experiencia lograda por los docentes, en este caso docentes universitarios, que también estamos en constantes aprendizajes con nuestros estudiantes. Esos estudiantes que van a sus prácticas y a los encuentros con los niños con unos asombros frente a lo que ellos dicen, a cómo lo dicen, con un mundo de preguntas que todos los días surgen. Entonces me parece maravilloso que desde acá, desde este tipo de textos, se resignifique también esos aprendizajes colectivos desde los procesos de formación de maestros. El rescate, pues, como de los textos reales y de los lectores reales, las intencionalidades diversas y las necesidades comunicativas que a diario nosotros nos encontramos con nuestros estudiantes, con nuestros niños y con nosotros mismos, vale la pena ponerlos en relieve, y pienso que esa viene siendo como la puntuación que nos presentan los colegas en este momento. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Oliva. Gracias, profe, por su comentario. Tenemos la pregunta de Jennifer Quintero. Ella nos dice: buenos días, soy Stacy Quintero. Un saludo muy especial para el profesor Rubén. Gracias por tanto y todo lo que se le debo a usted. Una pregunta para la profesora Luz Marina. ¿Cómo dirigir el lenguaje y la preescritura desde lo social a los niños entre 3 y 4 años? Debe ser a la profesora Dora Inés Chaverra, o que Luz Marina. O Luz Adriana. O Luz Adriana. La pregunta es: ¿cómo dirigir el lenguaje y la preescritura desde lo social a los niños entre 3 y 4 años? Bueno, yo pues no sé si a quién va dirigida la pregunta, o la podemos responder cualquiera. Sí, dale. No, más lo que hemos insistido nosotros, pues como grupo, es que la enseñanza de la lectura y la escritura desde los primeros grados debe ser significativa, debe ser a partir de textos. Entonces, esa terminología tradicional de aprestamiento, de preescritura, de prelectura, que era, digamos, la pregunta de cómo era un mejor, digamos, utilizando esa terminología tradicional, ¿cómo sería un mejor aprestamiento de lectura, un mejor aprestamiento de escritura, que era como unos prerequisitos para la enseñanza, se decía en esa época, sistemática de la lectura y la escritura, desde una perspectiva sociocultural, constructivista de la lengua, que es lo que, digamos, desde donde nosotros estamos planteando, es que la iniciación a la lectura se hace leyéndole a los niños, leyéndoles textos que digan algo, que comuniquen algo, y las prácticas de escritura, la iniciación a la escritura, se inician los niños en la escritura escribiendo cosas con sentido. Es decir, la iniciación a la escritura no es compunzado, rasgado, recortado, eso desarrolla otras cosas, la motricidad, pero no es el elemento central de la escritura. La motricidad que se requiere para el acto de escritura se logra escribiendo. Entonces, digamos, sin ahondar mucho, una iniciación digamos, desde los niños pequeñitos, digamos, desde los 3 años, es usando la lengua, es decir, tanto oral, tanto la lectura y la escritura, de manera significativa. Es decir, que ellos puedan producir textos con sentido. Los garabatos dicen algo, comunican algo, hay una intención comunicativa, ¿sí? Es decir, lo que hay que reivindicar ahí es la intención comunicativa, de la cual se evoluciona de una lógica individual, que inicialmente pueden ser unos garabatos, a unos grafemas, que es la lógica social, y que ese acompañamiento que hace un profesor es precisamente cómo se pasa de esos garabatos a los grafemas, letras, de esa lógica individual a esa lógica social. Gracias, profe.
Por acá tenemos la pregunta de Ana Hurtado. Ella dice, ¿el ejercicio de la lectura y la escritura se puede considerar como la metodología educativa más importante para posibilitar aprendizaje significativo en todas las áreas del conocimiento? Ya alguien que desee responder esta pregunta, porque no dice a quién va a ir. Yo pensaría que no es que sea la más, ¿sí? Pero sí es una clave. De hecho, uno de los, tanto en las políticas públicas nacionales que tenemos, las locales y las regionales, el tema del lenguaje y de la lengua, ¿sí? En particular, tiene un lugar estratégico clave para el desarrollo integral en todas las áreas. Porque aquí el tema, aquí hay un punto muy importante y es que en los niños pequeños, cuando hablamos de niños pequeños estamos hablando de niños de educación inicial, pero también en la básica primaria, aunque en la básica primaria al estar escolarizado ya se vuelve un tema más de contenido. El trabajo para potenciar y estimular el aprendizaje de la lengua no se puede asumir como contenido. Y es la tendencia que tenemos porque es la manera más fácil, entre comillas, de trabajarlo. Entonces, cuando usted vuelve contenido, una habilidad y un proceso, claro, lo vuelve más manejable para usted, pero no es funcional. Y eso pasa en la primaria cuando tenemos las áreas. Entonces, usted vuelve contenido la lengua y le pierde un poco la funcionalidad y la perspectiva de la que ahora hablamos comunicativa por estudiar la estructura, que es muy importante conocer la lengua, pero esa no es suficiente. Pero en los niños pequeños de educación inicial, usted al niño de 2 años no le va a explicar ¿sí? Cuáles son las sílabas directas, las indirectas, los valores consonánticos, porque él está aprendiendo la estructura de la lengua, pero no lo puede volver contenido. Y al no volverlo contenido, eso genera un reto para los maestros, que es realmente lo que hablamos ahora, de pensar no solamente en la estructura, sino en la funcionalidad y la comunicación. Entonces, las experiencias y las oportunidades, como ahora mencionaba Rubén, claro, el tema es leer, ¿cierto? Hay que leerles, así ellos no vayamos a deconstruir el texto, porque con los niños pequeños eso no se hace y se genera un reto mayor. Entonces, es un poco como en esa perspectiva y está unido, lo quiero unir pues con una de las preguntas que aparece en términos de recomendaciones para los estudiantes, trabajar porque aquí son dos recomendaciones como muy claves, ¿sí? Y una tiene que ver es en cómo nosotros, o sea, la meta de quienes trabajamos con los niños en el área de la lengua, particularmente, es que conocer cómo aprenden, conocer la estructura, conocer cómo aprenden, en qué circunstancias, nos permite conocer mejor a los niños. Y en la medida en que nosotros conocemos mejor a los niños y comprendemos sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces podemos tener más oportunidad de generar esas propuestas y esas alternativas para atender un desarrollo que es singular, es un aprendizaje que es individual, pero también dentro de un trabajo que es colectivo y que es grupal, porque hace parte de lo social. Entonces, ese es un poco como dos asuntos claves que no se resuelven con fórmulas, y esa es la razón por la cual nos toca estudiar la lengua, nos toca estudiar quién la aprende, cómo la aprende, o sea, un trabajo que no se reduce exclusivamente al mundo de la lingüística, porque es insuficiente, pero que no podemos tampoco prescindir de ella, porque estamos hablando de que la lengua es un producto, como decíamos ahora, evolutivo, ¿sí? Pero también de la cultura, y es como la manera nos apropiamos del mundo y interaccionamos con él. Propongo lo siguiente, es que, digamos, sabemos que hay más preguntas, pero podemos reservar estas preguntas para el final para darle espacio a los colegas que siguen. ¿Les parece? Y doy un saludo muy especial a Carlos Brañez de la Universidad Salesiana de Bolivia, que lo vi conectado y nos da un saludo muy especial. Un saludo muy especial a los colegas bolivianos. Entonces, vamos a darle la palabra a la profesora Teresita María Gallego y ahorita volvemos a conectarnos con otras preguntas.
Muy buenos días para todas y todos. Agradezco mucho pues que nos estén acompañando en este encuentro. Gracias por apoyar el lanzamiento pues de este libro y les voy a reseñar un poco el capítulo 5, que es sobre el desarrollo del pensamiento crítico en niños y niñas a través de la argumentación. El propósito pues de este texto se enfoca pues en una necesidad actual de desplegar pues el pensamiento crítico en las niñas y los niños a través de la argumentación desde esas primeras edades para promover el desarrollo de sus capacidades y asumir el reto de vivir y avanzar en la sociedad del conocimiento. Es importante señalar que la UNESCO enfatiza que el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración son habilidades fundamentales para fomentar esta nueva situación actual de cambio permanente. El MEN también considera que el desarrollo del pensamiento crítico, junto con la autonomía y la creatividad, son asuntos pues importantes para crear ambientes innovadores en este siglo XXI por las demandas pues del mundo actual. Y también en los derechos básicos de aprendizaje se propone que el desarrollo del pensamiento crítico debe ser un elemento fundamental a potenciar también desde el grado transición, y nosotros consideramos desde la primera infancia. Pensar críticamente implica el desarrollo de habilidades necesarias para juzgar la autenticidad y valorar la exactitud de una idea. Permite determinar pues la claridad de esos argumentos, juzgar la credibilidad de las fuentes y distinguir entre un hecho o una opinión y mirar sesgos potenciales en la información para lograr generar una conclusión. Entonces, el pensamiento crítico se puede potenciar desde estrategias planificadas y conscientes en el aula. También la UNESCO prioriza que hay que mejorar los currículos y las metodologías en sintonía con la infancia. Igualmente valora el juego, el afecto, la cooperación, el talento, la creatividad, la alegría y el fomento de la autoconfianza y la autonomía a través de pedagogías de aprendizaje activa que tengan en cuenta el punto de vista pues, del niño. Entonces, el pensamiento crítico es un camino para utilizar la información en forma lógica y racional con el propósito primordial de resolver problemas. Entonces, la argumentación es la forma como se puede llegar a explicar las formas como llegamos a una conclusión. Nos da los argumentos sólidos de una afirmación bien fundamentada que permite ser respaldada y que puede resistir pues, la crítica. Entonces, educar a los niños y a las niñas no es un oficio que pueda pensarse desde ninguna neutralidad. El maestro y el educador le concierne la vida de los sujetos, por lo que hay que educarlos como unos semejantes, dándole un lugar como sujetos sociales y políticos. Implica entonces instaurar en las aulas prácticas de participación para que los niños y las niñas se asuman como sujetos diferenciados que puedan pensar y generar una nueva relación con los contenidos y en especial con su deseo de saber. Entonces, el diálogo debe ser una herramienta fundamental en la argumentación porque nos va a permitir mirarnos a los ojos, propiciar el deseo de buscar y de potenciar el encuentro de esas subjetividades y superar también los conflictos que son propios del humano y que nos permite pensar que cada uno piensa distinto, podemos convivir con esas diferencias. Entonces el maestro debe distanciarse pues de una tendencia hegemónica y se debe abrir a una polifonía y a la pluralidad donde se invita a pensar haciendo y a hacer pensándose, una praxis reflexiva. Entonces, nos implica construir lazos que nos habiliten en el diálogo, en el argumentar lo que pensamos, en crear espacios formativos que nos permiten entonces complejizar el conocimiento, a darle un lugar entonces a las incertezas, a las ambivalencias, a las fluctuaciones, pero también nos permite abrirnos a un espacio de una fuerza creadora imaginativa, a una curiosidad que potencie pues la autonomía y la capacidad de construir nuevas realidades
hacia pues el desarrollo del pensamiento creativo. En el trabajo pues del aula existen algunas estrategias pues demasiado sencillas que el capítulo plantea, entre esas por ejemplo incorporar distintos tipos de textos que predominen la argumentación, como utilizar editoriales, artículos de opinión, cartas de los lectores de periódicos de circulación nacional e internacional, las noticias que nos polemizan y nos invitan a pensar, crear secuencias didácticas y fortalecer el uso de proyectos de aula y el aprendizaje basado en problemas. El hecho de que nuestra apuesta didáctica sea a través de las preguntas abiertas que desafían y nos llevan a complejizar los procesos de aprendizaje, nos van a permitir que nuestros niños aprendan a analizar, a hipotetizar, a inferir, a demostrar, a sintetizar, a encontrar respuestas provisionales que los preparen para la vida en este mundo complejo, cambiante y dinámico. Entonces, igualmente los invito pues a leer el libro que nos permite encontrar elementos didácticos para acompañar a los niños y las niñas en estos procesos. Mil gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora Teresita. Entonces le damos la palabra al profesor Gerson Calle. Buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes esta experiencia y este recorrido de participar en la construcción de un libro pensado desde las habilidades comunicativas para la infancia. Puede que uno encuentre muchas otras obras, pero aquí estamos tratando de seguir en esa discusión, de seguir hablando y de seguir ofreciéndole a todos ustedes, a los maestros en formación, a los maestros que están en ejercicio y demás, y público en general, una visión amplia y completa de lo que es hablar del lenguaje en los primeros años escolares. El capítulo que logré escribir, que sigue siendo un tema inacabado, hay mucho más que decir, está titulado Multiplicidades y comprensiones de la escritura digital en la escuela. El eje central de ese capítulo es la escritura digital, una decisión que tomo porque existen muchos conceptos que emergen desde el uso de las tecnologías y la escritura. Yo asumo este concepto porque en sí incluye elementos lingüísticos, paralingüísticos, pragmáticos, que están asociados entre lo que es el soporte digital, pero también esa construcción que hay a través del lenguaje en la escritura. Y además porque este concepto integra semánticamente otros que también circulan en la academia, como e-escritura, como escritura hipertextual y demás. En el capítulo se aborda ese concepto desde los mecanismos de producción textual apoyados por las tecnologías de la información y la comunicación, que van desde los documentos portables, lo que denominamos PDF, hasta los recursos hipermediales. Y que los propósitos de divulgación son diversos. Pueden ser familiares, pueden ser académicos, sociales, económicos, políticos, culturales, dependiendo de qué, de esa función comunicativa con la que se piensa este tipo de textos. También hay un abordaje, una relación de la escritura digital para entenderlo un poco más en la sociedad del conocimiento. ¿Cómo está ahí mediando? ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Cómo esto nos aporta? ¿Cómo nos aporta y cómo nuestros niños están inmersos en esta situación? No son distantes a ello. Hay un aspecto interesante en el libro que pues, es bueno que lo leamos y lo miremos y que es muy vigente, y es cómo en la cultura digital y en eso de la escritura digital ya ha sido aceptado por nosotros y por los niños la posibilidad de oralizar la escritura, que ya lo podemos ver. Un ejemplo muy claro de lo que pasa en los servicios de mensajería, en las redes.
Entonces es interesante. ¿Qué pasa con esa relación que siempre hemos dicho que cuando hablamos de habilidades comunicativas estamos hablando de una cuestión ahí relacional, que es interacción entre la lectura, la escritura, la escucha y el habla, pero aquí con las redes sociales se ve esa potencialidad, escribir a través del oral. Entonces también se aborda en el capítulo de este asunto. Después de ello, trato de establecer esos niveles de los lenguajes audiovisuales, hipertextuales, hipermediales, que se requieren unas comprensiones para trabajar sus particularidades y su abordaje en la escuela primaria. Para ello, les cuento o les escribo unas experiencias didácticas sobre la escritura digital en diferentes partes del mundo. Una muy interesante de Australia, con estudiantes de población de bajos recursos, desde la ruralidad australiana, y cómo abordan esto en ese territorio. De ahí me voy para Europa, para España, con también una experiencia con niños, y trabajan el concepto de la lingüística en la escritura digital. Entonces ahí también hago un breve recorrido. Después paso a Norteamérica y termino en Colombia y en Antioquia, en la ruralidad de Antioquia. También hay experiencias, cuento una experiencia de la escritura digital aquí en el departamento de Antioquia, en la ruralidad. Una experiencia linda con niños de tercero, utilizando un blog, cómo trabajan ahí, cómo escriben, de qué están escribiendo, que los acerca. Entonces es una experiencia linda. Bueno, después de ello, les brindo algunas posibilidades, algunas herramientas para que utilicemos las wiki, los blogs y las redes sociales en la básica primaria. ¿Cómo sería eso? Entonces, ahí hay unas posibilidades no solamente desde lo técnico, sino cómo hacer esas interacciones del lenguaje, cómo volver esas potencialidades que nos dan las herramientas en recursos didácticos para trabajar en la escuela. No enseñándole a los chicos a hacer una wiki o a crear una red social, no, sino cómo sus discursos emergen, cómo su entorno está ahí, cómo hacer que la lengua cobre vida a través de estas situaciones. Bueno, para las conclusiones les propongo un proceso de incorporación didáctica de la escritura digital en la básica primaria, teniendo en cuenta lo situacional, lo didáctico y lo técnico, desde un proceso de planeación, un desarrollo que se da, y finalmente llegando a la evaluación de la escritura, la divulgación, la interacción y la participación desde los niños. Muchas gracias, profesor Gerson. Le damos la palabra al profesor William Jiménez. Muy buenos días para todos, para los colegas que nos acompañan de la facultad, para el grupo de trabajo del núcleo de lenguaje. Aprovecho para comentar un sentimiento de gratitud con el profesor Rubén Darío Hurtado, nuestro tutor, quien ha creado esta escuela, una escuela que comparte unas visiones, una concepción, una mirada sobre la enseñanza del lenguaje y sobre la educación en la infancia, que pienso que ha sido relevante y ha aportado muchísimo en la formación de nuestros niños y en la formación de los maestros. El grupo de nosotros trabaja en el campo de la didáctica, entendiéndola como un campo de estudios, como un campo de, en cierto modo, de investigación, en cierto modo de exploración, en cierto modo de debates y de discusiones acerca de cómo hacer que todas estas ideas que nos habitan hoy en relación con el lenguaje, que todos estos conocimientos que hemos podido lograr y que hemos recogido de tantas escuelas del marco, desde puntos de vista semióticos, desde el punto de vista socioculturales, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista comunicacional e informático, puedan llegar a las aulas nuestras y puedan constituirse en un real de formación para nuestros niños, de nuestras escuelas, de nuestras comunidades, de
de todos los niños, como digamos, como una especie de universalización del saber, no en términos de lo que estamos acostumbrados a percibir como que hay unos niveles de formación y unas maneras de enseñar y unas posturas en la educación privada o en la educación de ciertos extractos socioeconómicos o de ciertas ciudades o de ciertas comunidades. Pero en otros no llegan esos fundamentos a la escuela rural, a la escuela popular. Entonces me parece que el intento de trabajo que se ha venido gestando desde el grupo de didáctica nuestro es muy loable y vale la pena reconocerse en virtud de esta postura de democratización del conocimiento, de democratización y de empoderamiento, del intento de empoderar a nuestros niños de lo que constituye el lenguaje y de lo que constituye el lenguaje para acceder al mundo del conocimiento, para acceder al mundo social, para acceder al mundo de la equidad social, al mundo del poder reconocer y recoger los valores y también los derechos constitucionales, en fin, desde una perspectiva cultural y social. Entonces es un momento para no solamente agradecer al profesor Rubén su trabajo, su tenacidad y este espíritu de mantenernos a nosotros, profesores de cátedra, desarrollando este tipo de tareas, sino también a todos los compañeros, a todas las colegas que nos han aportado siempre sus visiones y su crítica. Y también para agradecer a los compañeros de trabajo de los colegios que nos han acompañado, a los estudiantes de las escuelas normales, a los colegas de las escuelas normales que nos han acompañado con sus reflexiones y sus trabajos. En este caso, voy a presentar un capítulo que escribí en el libro. El texto se denomina Del pretexto al texto, un imperativo de la educación lingüística o de la enseñanza de la lengua o de los procesos didácticos. Quisiera situar que este trabajo está planteado en términos de un diálogo entre maestros. O sea, digamos, el lector modelo, en términos de lo que nos planteó Humberto Eco, en términos de que es aquel que puede acceder a un marco de fundamentación, a un marco de diálogo, a un marco de sintonía con el texto, un imperativo en la enseñanza de la lengua en la educación primaria. Entonces, habría que plantear aquí el primer concepto. Estamos situados en una perspectiva semiótica, en una discusión semiótica. El texto, para la semiótica, es cualquier evento comunicativo. Llamamos el texto la unidad básica, la unidad fundamental de la comunicación humana, que puede pertenecer a diversidad de lenguajes. Está situado en una comunicación semiótica de otros sistemas simbólicos diferentes al sistema lingüístico discursivo de palabras. Y estamos también situados en la idea del texto como una unidad que está en diálogo polifónico con otras formas de decir y con otros lenguajes. Entonces, el texto sería, primero, un concepto general que habla de muchas posibilidades comunicativas. Segundo, estamos hablando del texto en diálogo con otros textos, siempre como una posibilidad dialógica con otros textos. Por eso se dice que todo texto es un pretexto y en tanto tal es un posttexto, es decir, viene de otro texto. Entonces, cuando estamos diciendo que pasar del pretexto al texto, no estamos desconociendo el texto que se trabaja, por ejemplo, en el preescolar. Lo que se trabaja cuando un niño escribe un texto que tiene lenguaje ideográfico, que está constituido por medio de imágenes, de íconos o de sistemas sígnicos diferentes a las palabras, pero que comunican, ahí estamos en un concepto del texto. Pero pasar de ese texto, que en este caso haría de pretexto, al texto formal de la discursividad lingüística, al texto formal de carácter comunicativo y lingüístico, poder pasar a la lectura formal o poder pasar a la lectura convencional o poder pasar de las formas espontáneas e individuales de la escritura individual hacia la escritura formal y hacia los géneros discursivos de la escritura formal, sería como, pienso yo, la tarea, un imperativo en la enseñanza de la lengua escrita en la educación primaria. Entonces estamos en este capítulo proponiendo
una reflexión inicialmente y una invitación a los maestros para pensar en una línea de trabajo que venimos desarrollando en el núcleo, y es como detrás del quehacer de enseñanza con el lenguaje hay unos marcos de fundamentación, y un marco de fundamentación es la fundamentación lingüística. El texto, el concepto de texto, el conocimiento de las modalidades textuales, el conocimiento de los elementos constitutivos del texto, la forma como articulan los elementos en el texto por parte de un profesor de niños, de primaria, de preescolar, un estudiante de maestría o de licenciatura en la Universidad de Antioquia, adolezca de dificultades tan grandes como reconocer el concepto de oración para enlazar su texto, adolezca de conocimientos tan fundamentales como el uso de los pronombres o las relaciones de concordancia dentro del texto. Entonces, poder ir incluyendo en el trabajo de comprensión y en el trabajo de producción de sentido, en el trabajo de las múltiples textualidades y de las múltiples formas discursivas que cohabitan en la enseñanza del lenguaje, el componente formal de la lengua, el conocimiento de los elementos textuales, por ejemplo, recuperar uno de los conceptos claves en el texto, el concepto de autoría, y el concepto de comunicación genuina. Trabajar con textos genuinos, los textos, recuperar la autoría de los niños, recuperar la autoría de los maestros, poder pensar que se puede trabajar con textos que nosotros mismos producimos, como esto que estamos haciendo aquí. Me parece que independientemente del valor estructural y del fundamento epistémico y de todo lo que pudiera discutirse, aquí hay una cosa muy valiosa, es que es el trabajo de nosotros, somos nosotros los autores, estamos trabajando con nuestro producto de una escuela didáctica que ha optado por un camino muy importante, que es producir material académico, escribir textos, nuestros textos. Somos nosotros los que estamos puestos aquí en esta tarea. Entonces, resulta relevante recuperar para la escuela el concepto de texto. En el capítulo se hace referencia a ese aspecto del texto, se hace referencia a la necesidad de ahondar en alguna conceptualización discursiva y textual con el fin de poder acompañar los procesos. Por ejemplo, aquí señalan que para la comprensión es muy fundamental los conocimientos textuales. Entender, por ejemplo, el concepto de coherencia, el concepto de cohesión, el concepto de proposición. Por ejemplo, reconocer las proposiciones que conforman un texto, poder identificar cuáles son aquellos núcleos temáticos que están desplegados en el desarrollo textual, en el caso de la comprensión, pero en el caso de la escritura poder trascender hacia, poder pasar de la oralidad primaria, que todos vemos que los niños en la escuela escriben como hablan, hacia las formas discursivas convencionales, implica un conocimiento de las estrategias o de las estructuras del texto. Entonces, en el texto se hace referencia, en este texto, en este capítulo, se hace referencia a invitaciones que nos han hecho, por ejemplo, autores como Fran Smith, a poder ejercer de el leer como un escritor, poder ser un lector que pueda mirar el texto, que pueda mirarse en los elementos del texto y entrar en la configuración del texto como tal. Igual, por ejemplo, se nos habla aquí en este texto de cómo el seguirle la pista a la comprensión, a los elementos temáticos de naturaleza macroestructural, tiene que ver mucho con poder identificar el funcionamiento de las relaciones que se producen en el texto, de las relaciones anafóricas mediante la pronominalización, mediante el uso de sustituciones léxicas, mediante las configuraciones textuales. Aquí en el texto se defiende que no hay que esperar al bachillerato ni esperar a niveles muy especializados para introducir todos estos marcos de representación, no en el sentido teórico de los análisis retóricos y lingüísticos formales, sino en el sentido de los usos prácticos de esos conceptos, en el poder acompañar a los niños en sus procesos de comprensión y en sus procesos de escritura.
Entonces, digamos que lo están proponiendo en términos de una especie de estrategia metacognitiva o metalingüística, que inicialmente debe estar a cargo de su maestro, el maestro, él hacerse cargo de estas conceptualizaciones. Yo valoro muchísimo, por ejemplo, que en la facultad de nosotros, en los programas de educación infantil, se mantenga la idea de que es importante un marco de fundamentación lingüística. Y lamento que en otras universidades estas carreras adolezcan de ese marco, porque uno se encuentra con profesores en los niveles de maestría que tienen muchos vacíos en los niveles fundamentales de comprensión de los elementos lingüísticos. Entonces es más que cualquier cosa, este texto una invitación a un diálogo y a una construcción y a un espíritu de estudio de cómo los marcos teóricos del texto, de la lingüística del texto, de la lingüística del discurso, es necesario recogerlos y entenderlos para hacer trabajos significativos en la enseñanza de la lengua, en el preescolar y la primaria. Entonces, en el texto hay una invitación a eso. Yo los invito a leer el texto y a que nos pongamos en contacto y podamos discutir estos elementos que hay ahí y poder construir otras posibilidades dialógicas de acompañamiento, trascender a otro lugar, si se quiere, en términos de la especificidad de esto. Esto llega hasta un punto en el que propone unas estrategias, señala unos elementos procedimentales que pueden ser útiles en el trabajo escolar para aplicar estos conocimientos lingüísticos en la enseñanza con niños pequeños y niñas pequeñas. Voy a llegar hasta ahí y cierro con un agradecimiento profundo a los compañeros de todas partes que nos están escuchando hoy y les agradecemos sobremanera que nos alleguen los comentarios, que produzca el texto y que podamos fomentar este tipo de escuela. Muy bien, muchas gracias, profesor William. Muchas gracias por esas reflexiones. Muy bien, vamos a darle la palabra al profesor Norberto, y con el profesor Norberto terminaríamos, digamos, como la presentación de estos 7 capítulos y abriríamos nuevamente un espacio para las preguntas. Tiene la palabra, profesor Norberto. Bueno, muchas gracias, profesor Rubén. Buenos días a todos. De igual manera, me sumo a los comentarios del profesor William y es agradecer enormemente al profesor Rubén y al grupo de lenguaje por la acogida permanente, por permitir que todavía continuemos trabajando no solamente en el grupo, sino en la universidad y en general en la escuela. Yo voy a compartir un texto, lo voy a compartir de una manera muy breve, un texto fruto de los estudios doctorales de la misma Facultad de Educación, donde logramos pues como hacer un trabajo de diálogo de saberes, de diálogo entre la literatura, el arte y las ciencias. En este caso pues se trata de diálogos posibles, didáctica, ciencias y literatura. Para esto entonces es muy importante la vivencia. Es muy importante la vivencia. Ahorita la profesora Dora Chaverra se refería a la experiencia, ¿cierto? La experiencia en términos de Melich, la experiencia en términos de Jorge La Rosa va a ser fundamental porque eso es lo que nos atraviesa, lo que nos toca, lo que nos mueve y lo que nos conmueve. En este caso, la vivencia es retomado del concepto de Gadamer, Hans-Georg Gadamer, del texto Verdad y Método 1 y Verdad y Método 2. Entonces allí quiero simplemente mostrarles un asunto de la vivencia en términos de que este trabajo, como les decía ahorita, hace parte de mi experiencia y mi vivencia en unos estudios doctorales, pero más que unos estudios doctorales, son unos estudios de la vida,
de la escuela, de comprender que en la escuela y en la vida hay unas relaciones muy fuertes, hay unas relaciones muy contingentes, y esas relaciones son las que nos llevan a pensar y a pensarnos como sujetos, y como sujetos obviamente con deseos de saber, para trabajar en la escuela, para trabajar con los estudiantes, con los profesores, etc. Entonces allí la vivencia en términos generales va a ser fundamental, en tanto para la hermenéutica va de la mano con la vivencia, con los círculos de la comprensión, con los círculos hermenéuticos, con los bucles morinianos, como lo diría el mismo Edgar Morán. Entonces allí presentamos pues como a modo de prolegómenos unos elementos fundantes de un proceso y de una estructura en términos de la profesora Elvia María González, quien de alguna manera ha trasegado por un método de investigación en la Facultad de Educación. Entonces, desde esta perspectiva, el círculo de la comprensión tiene que ver con el diálogo entre la literatura y la enseñanza de las ciencias en la universidad. Hago una salvedad, y es que a pesar de que estamos hablando de la universidad, esto no excluye el mundo escolar en el cual también me muevo y nos movemos la mayoría de nosotros, y es la básica primaria, la básica secundaria y la media, ¿cierto? Entonces, en este sentido, entonces, la experiencia hermenéutica va a ser fundamental. El texto básicamente se centra en las didácticas específicas y el viraje de la estética en la ciencia. En este sentido, entonces, cuando hablamos de diálogos, entonces necesitamos saber qué es eso de la didáctica general, de la didáctica de la literatura, la didáctica universitaria y la didáctica de las ciencias, ¿cierto? Entonces, lo que voy a intentar es simplemente mostrarles unos referentes o unos marcos de referencia que alimentaron y siguen alimentando mi deseo de saber sobre qué pasa realmente con estas didácticas, qué pasa entonces con la relación entre las ciencias sociales y humanas y las ciencias básicas, que es básicamente el trabajo que venimos desarrollando para llegar a una estrategia didáctica, para la creación de una estrategia didáctica que cuando escribimos este texto que valga resaltar pues la presencia de la profesora Mónica Moreno Torres, que fue mi tutora en este trabajo, que jugó un papel fundamental, nos preocupaba mucho, es decir, nos ocupaba como esa idea de cuál es el diálogo entre esas didácticas, ¿cierto? ¿Por qué un profesor universitario necesita de la didáctica? ¿Cierto? Entonces, por eso hablamos de la didáctica universitaria, cuáles son sus dificultades y cuáles son sus perspectivas. Por eso hablamos de una didáctica general, y en esa didáctica general, pues, muy importante reconocer la presencia de Comenio, ¿cierto? ¿Qué dijo Comenio en relación con la didáctica? ¿Por qué es importante la didáctica? Y ya que estamos hablando en este terreno, mis colegas acabaron de hablar de una didáctica de la lectura y la escritura en la infancia, ¿cierto? Y allí, muy importante, Álvarez y González, Ángel Díaz Barriga y Jimeno, la profesora Jimeno, que se encarga como de trabajar esos asuntos de la didáctica general. Pero también de la didáctica de la literatura nos interesaba y nos sigue interesando mucho el campo de la didáctica de la literatura y de la literatura, que eso se desarrolla en el trabajo que ustedes leerían, por eso es muy importante que lean el texto, y allí aparecen pues unos referentes trascendentales para nosotros en esos términos de la didáctica de la literatura. Pero también indagamos sobre la didáctica de las ciencias y lo llamamos un mundo por descubrir, porque era en ese momento un asunto ajeno a nosotros. Lo que hicimos fue indagar qué pasaba, qué se concebía como la didáctica de las ciencias experimentales, para poder hacer el cruce con la didáctica de la literatura y la didáctica universitaria y la didáctica general. Todo esto nos llevó a crear un concepto y que se esboza más o menos en el artículo, que es la estética en la ciencia y la literatura como mediación, ¿cierto? Entonces allí
encontramos varios grupos de escritores que se habían dedicado a pensar esa relación entre las ciencias y la literatura. Entonces encontramos 4 grandes grupos importantes para poder pensar esa estética en la ciencia, y son profesores de las ciencias básicas dedicados a pensar el tema de la relación entre el arte, la literatura y las ciencias básicas. Cada uno tiene un campo de acción, es decir, hay una serie de autores que se han dedicado a ello, tanto los profesores de las ciencias básicas que se dedicaron a ello, como los científicos de las ciencias básicas que le han aportado al desarrollo de la ciencia y la literatura, como los escritores del campo literario que han pensado este asunto, ¿cierto? En sí son 4 grandes grupos que han pensado esta relación. Barthes, por ejemplo, Italo Calvino, van a ser supremamente fundamentales desde la crítica literaria y de la escritura literaria, sobre todo Calvino, que han pensado esa relación entre las ciencias y la literatura. Empezando, esto lo he dicho en varios escenarios que me llamó mucho la atención, como Italo Calvino y Roland Barthes en el 67 habían pensado, el uno en Italia y el otro en Francia, habían pensado esa relación entre literatura y ciencia, hasta el punto de llegar a pensar Roland Barthes, que la academia podría acabar con todas las materias del currículo, menos con la literatura, ¿cierto? Menos con la literatura. Y al mismo tiempo, obviamente que esto tiene sus detractores, hay personas, y hemos encontrado que eso fue uno de los grandes hallazgos de pensar que la literatura no podría encargarse del conocimiento. Y el trabajo que hicimos con los estudiantes en la educación básica y media, en la José Miguel de Restrepo y Puerta, cuando trabajaba allí en el Colegio de Copacabana, y en la Universidad de Antioquia en medicina veterinaria, para muchos estudiantes esto era un exabrupto, mientras que para otros eso era posible. Pero eso lo logramos encontrar en estos 4 grandes grupos. Por ejemplo, encontrarnos con Tito Lucrecio Caro desde la antigüedad, bueno, más o menos la antigüedad y la Edad Media, donde él pensó en esa relación entre la ciencia y la literatura. Y otros autores pues que van a aparecer allí, matemáticos como Salamea, han pensado esa relación, Paolo Giordano, entre otros. Muy bien. Todo esto nos llevó a un horizonte y proyección de sentido, y fue un diseño metodológico para pensar en una guía de prejuicios para estudiantes, para toda la comunidad educativa, donde aparecerían unos elementos como tipologías textuales, o sea, los elementos fundantes para hacer la búsqueda con los estudiantes de las diferentes unidades académicas y los estudiantes de la básica y la media. Fueron estos elementos. Una guía de prejuicios que nos permitía, esa guía de prejuicios muy fundamentado en Gadamer y en González, nos permitían pensar qué es eso del taller, qué es eso de la concepción sobre la ciencia, qué se decía sobre la didáctica, sobre la estética en las ciencias, sobre la didáctica de las ciencias, ese concepto de verdad para las ciencias básicas y de verosimilitud para la literatura y el arte, qué es eso de literatura y ciencia, qué decían los textos literarios y los textos científicos, sobre todo la divulgación de la ciencia, y todo ello se hizo en la búsqueda de unas tipologías textuales y a través de unas tipologías textuales como el cuento y la novela, y 3 categorías de la ficción, como la ficción como ficción, la ciencia ficción y la ciencia en ficción, que fue un elemento pues que se halló al interior de la búsqueda. Todo esto nos llevó a las 4 grandes dimensiones del ser. Nos interesa mucho la formación de mejores profesionales, de mejores estudiantes, pero sobre todo de mejores seres humanos, desde esas dimensiones de lo ético, lo político, lo estético y lo lógico. Cada uno de ellos entonces nos llevó a pensar en la metafísica del poder, desde la ética de la compasión de Melich, de Bárcena, de Scliar, de Martha Nussbaum, que nos llevaron a pensar en esas categorías, la educación para la incertidumbre, que es eso de la educación para la incertidumbre de Morán, la inter y la transdisciplinariedad, la razón sensible y la razón estética, sobre todo de Maffesoli y Maillard,
la literatura como mediación didáctica, la razón y la razonabilidad y la estética en la ciencia, y esto nos llevó a pensar en una subversión del currículo, para pensar en una didáctica transcompleja. Muy bien, y finalmente, todo esto nos llevó todavía, en el artículo que ustedes van a leer, esto apenas estaba esbozado, que era una cosa creada, la estrategia didáctica cienciatura de la razón poética, porque estamos pensando en una poética planetaria o en una educación donde la poética y la poética, en términos de Maillard, como razón creadora, serían lo fundamental. Todo esto entonces nos llevó a unos elementos propios de una estrategia didáctica, la construcción de una estrategia didáctica que tendría una serie de componentes desde la didáctica general. Sabemos que desde la didáctica general, la didáctica, cualquier saber específico tiene una didáctica específica y tiene unos componentes, ¿cierto? Y esos componentes se fueron configurando hasta llegar a unas premisas, a unos principios, que esto todavía no estaba esbozado, todavía lo repito, pero que se venían pensando para el artículo que ustedes están leyendo, ¿sí? Finalmente llegamos a una conclusión a unas conclusiones que aparecen en el texto, y es donde decimos que la didáctica atraviesa los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos, pues como ciencia dedicada al estudio de estos procesos de lo acontecido en los espacios académicos, es el epicentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hemos visto que la didáctica como ciencia encargada de estudiar estos procesos que van desde los cognitivos, afectivos, disciplinares, comunicativos, hasta llegar a los ámbitos de lo social, lo cultural y hasta lo económico, en relación con el ascenso de los sujetos en las escalas que la misma sociedad demanda, se hace imprescindible para todos aquellos que habitamos el mundo de la escuela. Finalmente, entonces, le damos gracias al profesor Rubén Darío Hurtado Vergara, gestor de este proyecto, colega y amigo entrañable. Gracias por todo, y sobre todo es como la invitación a pensar en términos de Morán en una poética planetaria, en una educación planetaria, donde lo humano se haga presente, pero donde obviamente los objetos de estudio no se dejen a un lado. Necesitamos mejores profesionales, mejores seres humanos, pero que los puentes no se caigan, ¿cierto? Entonces, es una invitación a que leamos el texto, y de nuevo, muchas gracias. Muy bien, profesor Norberto. Infinitas gracias por sus palabras. Entonces, vamos a dar un espacio para la pregunta, para las preguntas relacionadas con estas presentaciones. Entonces, vamos a abrir el espacio para este diálogo. Una recomendación es que las respuestas sean lo más concisas posibles. E igualmente las preguntas también sean lo más concisas y precisas. Profesor Rubén, ¿desea que continúe pronunciando las preguntas o quiere usted mediar esta parte del conversatorio? Pues me gustaría que nos colaboraras con enviándonos las preguntas. Listo, profe, están en dos chats, entonces voy a estar en el general y en el de preguntas y respuestas. Entonces por acá tenemos las preguntas de Salomé Gallo. Ella dice, ¿qué consejo le dan a los maestros en formación a la hora de enseñar lenguaje? Y otra, ¿cómo lograr estimular de forma eficaz las habilidades comunicativas? Muy bien, si alguno de los colegas quiere dar respuesta a esta pregunta. En términos generales, para nosotros en la didáctica de la lengua nos importa mucho que los niños vivan experiencias significativas de lectura, de escritura, de habla, de escucha, variadas. Entre más experiencias significativas viva el niño,
pues su proceso cognitivo se desarrolla pues de manera más profunda. Y la idea es que la lectura y la escritura no corresponde a un área, sino que es una vivencia hacia el conocimiento y hacia la apropiación de la cultura. Los maestros lo que somos mediadores y provocadores. Entonces, la idea es con nosotros acercarnos y permitirle a los niños ese desarrollo de la voluntad de saber, de la búsqueda del conocimiento, y que existen muchísimas fuentes en las cuales él se puede apropiar para desarrollar pues sus propias preguntas. Sería algo que podría aportar. Muchas gracias, profesora. Tenemos a Sara Flores. Ella dice: buenos días, mi nombre es Sara Flores Peña, de la Escuela Normal Superior de Envigado. Mi pregunta es: ¿por qué creen ustedes que, a pesar de que la finalidad principal de la enseñanza de la lengua materna, cómo dotar al estudiantado de los recursos de expresión y comprensión, en el aula esta enseñanza tiene un gran peso en lo morfosintáctico? Está en el chat de preguntas y respuestas, la de arriba, si la desean leer también. Pues mire, yo creo, y pues alguno de los colegas me ayuda, con relación a la pregunta de cómo equipar, digamos, a los estudiantes de mejores medios de expresión y comunicación. Tal vez esto es un saber muy, como se dice coloquialmente, muy sabido, muy trillado, pero yo pienso que el mejor alimento para hablar bien y para escribir bien, pero entendiendo hablar bien no tan fundamentalmente en el sentido de un vehículo de la racionalidad, no hablar bien en un acto físico y fisiológico como podría leerse desde una perspectiva fonoaudiológica, e igualmente en el término de escribir en el sentido como de crear y producir pensamiento. Creo que una de las herramientas fundamentales es la lectura. Yo creo que el mejor alimento para comprender y producir es la lectura. Entonces, digamos, es desde muy temprana edad iniciar a los niños y en las niñas en el mundo de los libros. Es decir, porque uno finalmente, digamos, para escribir, además de los elementos lingüísticos, necesita ideas, necesita qué decir, qué comunicar. Entonces, el profesor Billian lo decía ahora y siempre nosotros lo hemos discutido. Nosotros no en ningún momento desconocemos el componente formal de la lengua, el componente, digamos, morfosintáctico, todos los elementos básicos estructurales de la lengua, pero hacemos un énfasis fundamental en el tema de la comunicación, en el tema de la construcción de significados y de sentidos. Profe, me gustaría ahí decir algo para complementar lo que está planteando. Sí, claro. Y es, claro, estamos completamente de acuerdo con ello, y es que la mejor manera de equipar a cualquiera en el mundo de la lectura y la escritura y de la cultura es con la cultura misma. Es leer, como dice Ferreiro, a aprender se aprende, a leer se aprende leyendo, y a escribir escribiendo. Y como dice la escuela de Harvard con Perkins, a patinar se aprende patinando. Entonces la mejor manera es leer mucho, pues diferentes tipologías textuales. Y como lo dice Teresa Colomer, es andar entre libros. ¿Qué pasa cuando se anda entre libros? Cuando los textos hacen parte de la canasta familiar, por ejemplo. O como lo dice Penac, dar de leer, es decir, ponerle color a la voz, como lo dice Vázquez también, y es leerles mucho a los niños desde muy pequeños, desde el vientre materno hasta el fin de su vida, ¿cierto? Entonces yo creo que una de las mejores maneras de que los niños en general se introduzcan en el mundo de la lectura y la escritura es habitar los libros, leer los libros, vivir los libros, y como lo dice Gadamer,
poder dejarse decir, dejar que ellos se dejen decir de los textos, al igual que nosotros como maestros, que también tendríamos que dar ejemplo con ello. Entonces pienso que es podría ser una de las tantas posibilidades. Muy bien. Bueno, no sé qué otra pregunta, Alex, hay por ahí. Carlos Brañez, ¿creen que existen diferencias y aspectos comunes en la intervención didáctica de la argumentación en los distintos niveles educativos? Yo podría señalar que entonces los niños van construyendo el conocimiento también en la medida en que viven experiencias pues significativas y que se les da la oportunidad de exponer sus ideas, de defenderlas, pero también de escuchar como las ideas de los otros, y ellos van entonces mejorando ese proceso argumentativo a partir de esa práctica. Porque van defendiendo pues sus hipótesis y van teniendo cada vez ideas más claras y más contundentes. Es muy importante también que los maestros entonces acompañemos ese proceso, por ejemplo, dándole oportunidad de que vivencien experiencias de argumentos, por ejemplo, como lo señala Candela, por analogía, donde ellos ejemplifiquen esas relaciones y expliquen hechos relacionados del conocimiento científico con sus vivencias cotidianas, que miren los elementos que hay en común y expliquen, o que en sus argumentaciones den ejemplos de su vida cotidiana para explicar, por ejemplo, conceptos y diferencias pues, que encuentren en el análisis de una situación. O igualmente, cuando estén explicando, argumenten, por ejemplo, ampliando el conocimiento, buscando a través de la lectura referencias que apoyen sus ideas, o igualmente logren contraargumentar y apoyar pues sus ideas con el absurdo, ¿cierto? Entonces, la argumentación es un proceso de aprendizaje que se va obteniendo en la medida en que los niños y las niñas pues puedan vivir esas experiencias y se les dé la oportunidad de construir pues sus propias ideas. En ese intercambio en el discurso se va fortaleciendo, o sea, como señalaban los compañeros anteriores, eso es una práctica que se va fortaleciendo en la medida en que lo vamos vivenciando y se va desarrollando una capacidad de oratoria pues con un mayor sentido y significado. Muchas gracias, profesora Teresita. Por acá tenemos una pregunta en específico para usted. ¿Cómo se podría involucrar a la familia en el desarrollo de ese pensamiento crítico desde los primeros grados de escolaridad? Es muy importante que, o sea, que las personas que acompañemos a los niños abramos espacios para el diálogo, para la conversación, porque creo que se ha perdido mucho ese espacio de comunicación argumentada, utilizando preguntas abiertas. O sea, supongamos, ¿qué te gustó de la película que vimos? ¿Qué piensas de tal situación? ¿Te parece adecuada ese comportamiento? ¿A qué lo asimilas? O sea, que le permitamos a los niños generar análisis, que el niño piense y no preguntas que son de sí o no, empezando, por ejemplo, con la pregunta cotidiana, ¿cómo te fue hoy? Bien, o sea, esa es una pregunta cerrada. ¿Qué te gustó de hoy? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Con quién compartiste el día? Hoy, ¿qué cosas te generaron inquietud, hijo? ¿Qué preguntas tienes con relación a los temas que viste? ¿Qué te generó, por ejemplo, un tema que vemos en el cuaderno del niño? Entonces, abrir esos espacios provocadores en familia
generar espacios también de tertulia, que de pronto se ha perdido mucho, pero creo que inclusive este tiempo de contingencia, donde todas las familias estamos pues en los mismos espacios, es una oportunidad. Hay que tratar de sacar beneficio como de las experiencias y no que cada uno se encierre en su propio mundo, sino en el tiempo del desayuno, del almuerzo, ver una película juntos, pero luego conversar sobre esa película, leer un libro, un audiolibro, no sé, vivir experiencias, pero abrirse a la conversación y al diálogo abierto, donde podamos conocer al otro, porque muchas veces no sabemos quién es el hijo, que no sabemos qué piensa, qué posiciones tiene, qué ideas, qué cosas lo angustian. Inclusive desde la parte emocional podemos sacar un dilema moral y discutirlo, y entender que podemos tener posiciones diferentes, pero que igual nos amamos. Gracias, profesora. Tenemos una pregunta de Ignacio Ramírez. Él nos pregunta, desde este momento histórico que nos aboca a construir esperanza en medio de la incertidumbre como maestros, ¿dónde consideran ustedes, panelistas, que radica la esencia de la producción de este texto para aportar a estas circunstancias nuevas del hacer del maestro? Yo pienso que hay un punto, digamos, como de los tantos que se podrían analizar ante las circunstancias actuales. Pero hay uno esencial, y es que en todos los entornos de comunicación mediados por cualquier tipo de aplicación digital, debe primar, y eso es el énfasis que tienen todos los capítulos de este libro, debe primar la orientación y la perspectiva pedagógica y didáctica. O sea, ese es un punto clave, porque generalmente cuando tenemos la oportunidad o la exigencia y la demanda, como nos pasa ahora, que no es una elección sino una obligación, de acompañar los procesos de formación en todos los niveles educativos a través de cualquier aplicación, plataforma o dispositivo que la tecnología nos permita, empezamos a cambiar el orden y a superponer el medio tecnológico por encima del proceso de formación y las metas de acompañamiento. Y ese es como un punto central. ¿Qué significa eso? Claro, yo puedo enfrentarme como maestro a aprender manejo de herramientas, de dispositivos, maneras de comunicarme en medio de todas las limitaciones o no posibilidades que tenga la infraestructura tecnológica. Pero lo esencial, cuando lo logro y como lo logre, es mantener, primero, la capacidad de comunicación, la comprensión de ponerme en el lugar del otro, ese otro que tiene 2 años, 3 años, tiene 20, tiene 30, o sea, porque estamos en todos los niveles educativos trabajando de esta manera. ¿Cómo podemos facilitar la posibilidad de que él interactúe? No solamente de que asuma una postura pasiva y receptora, que es lo que en principio nos lleva cuando estamos poco habituados a trabajar en el medio virtual. Nos cuesta mucho preguntar, nos cuesta interactuar, y cuando estamos en medios virtuales nos cuesta mucho más. El tema de la autonomía, de la capacidad de pregunta, tiene que ver todo con propósitos de formación. Y en el caso de los niños pequeños, eso exige mucho más. Entonces, todo lo que hay en el libro en propuestas es cómo reivindicamos siempre una concepción de formación, una concepción de aprendizaje, una concepción de enseñanza que no está circunscrita a la simple transmisión, y sobre todo a focalizarnos en el tema de los contenidos, siendo muy importantes los contenidos, pero no es lo esencial, porque debemos de ir de una manera paralela, y hoy la flexibilidad es muy grande. Entonces, cuando hablamos de dar oportunidades, de diseñar propuestas didácticas, estamos siempre privilegiando esa condición ante las limitaciones o las posibilidades que nos dan los medios tecnológicos de los que podamos tener acceso o valernos. Que el otro elemento, pues uniéndome a lo que acaba de plantear la profesora Dora y uniéndonos a la pregunta, es que pues nosotros como grupo siempre hemos considerado que, es decir, a nosotros nos interesa fundamentalmente el tema de la formación,
en este caso particular de la formación de lectores y de escritores autónomos. Y en esa perspectiva siempre nos ha preocupado mucho el cómo todas estas teorías, todas estas investigaciones, todas estas reflexiones llegan al aula. Porque a nosotros nos interesa, digamos, en especial la transformación de las prácticas de enseñanza. Entonces, un poco en la pregunta de cómo un texto como estos puede ayudar en este momento digamos, de la incertidumbre. Es decir, para nosotros una práctica cualquiera, aún la existencia misma, se transforma a través de la reflexión. Entonces, nosotros, por ejemplo, esperamos que, digamos, un libro como estos dé elementos conceptuales que les permitan pensar lo que hacen y a partir de poder pensar lo que hacen, poder transformar las prácticas de enseñanza. Yo creo que uno de los legados importantes, digamos que en esta facultad de educación que nos dejó la profesora Olga Lucía Zuluaga, fue ese concepto de saber pedagógico. Ese saber pedagógico que es el que construyen los maestros, pero que lo construyen fundamentalmente a partir de la reflexión sobre la práctica. Entonces, uno de los elementos que nosotros pensamos que puede contribuir es a enriquecer la reflexión sobre lo que se hace, ¿sí? Sobre lo que se hace. Entonces, en ese sentido, pensamos o esperamos al menos que este texto contribuya a cualificar lo que todos están haciendo. Ese es el propósito. Que lo logremos o no es otra cosa, pero es un poco como lo planteamos. Y recuerdo, digamos para nosotros es muy importante la interacción, el diálogo, porque recuerdo en estos momentos esa gran enseñanza del padre del ensayo de Michel Montaigne, que decía que el mejor ejercicio del espíritu es la conversación, es el diálogo. Y por eso para nosotros es fundamental el promover el intercambio, el promover el diálogo. Por eso ahora en la pregunta que hacía Carlos Brañez y que contestó un poco Teresita sobre la argumentación, y si hay alguna diferencia, digamos, en los niveles escolares, es que, digamos, uno de los, pienso yo, de las novedades de este grupo fue que normalmente, al menos en el contexto colombiano, no sé en Bolivia pero creo que en toda América Latina y en Europa, un poco lo que hemos consultado, es que siempre se pensó que el desarrollo de la argumentación era en los grados superiores, ¿sí? En los grados superiores, pero que la infancia no se podría argumentar. Y por eso para nosotros uno de los grandes aportes, creo yo, es que la génesis de la competencia argumentativa está en la infancia. Y que no se trata, digamos, de formalizar mucho eso, sino cómo problematizar. Y por eso el diálogo, la conversación es tan importante, porque no es solo. Nosotros hemos hecho trabajos, Teresita lo planteaba ahora, de cómo a través de textos argumentativos, de las editoriales, de los textos de opinión, potenciar la competencia argumentativa, pero el mundo no es tan artificial. Uno no siempre está leyendo editoriales y no siempre está leyendo textos argumentativos, y en los niños no siempre se escribe textos argumentativos, ¿sí? Pero es como un texto narrativo lo puede problematizar y convertir en una argumentación, como una situación cualquiera la puede problematizar y convertir para el desarrollo de la argumentación. Entonces, pues es decir, volviendo a la pregunta, nosotros esperamos que esto enriquezca la reflexión sobre el quehacer educativo. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Muchas gracias, profe. Sí, señor. Por acá hay más, de pronto, para escuchar a los profesores que no han participado en esta ronda de preguntas. La pregunta de Viviana Quintero. Buenos días. Muchas gracias por este espacio tan significativo. Pregunto, además de leerle a los niños desde pequeños, ¿qué otra estrategia se puede utilizar para enamorar a los niños de la lectura?
Yo quiero señalar algo pues muy sencillo. Creo que nosotros como maestras y maestros somos tejedores de humanidad y en ese proceso generamos vínculos con el otro. Pienso que el hecho también de que nosotros nos enamoremos de los textos y los niños nos vean leer, nos vean esa actitud de curiosidad, de ansias por el conocimiento, en ese vínculo que se crea con el niño también hay un modelamiento y una pasión que se despierta por ellos. A veces podemos primero cambiar en nosotros mismos y eso va a generar también una actitud en el otro de pasión, porque uno no le puede enseñar al otro lo que no es. Eso sería como algo que puedo señalar. Muchas gracias, profe. Quizás se podría complementar en este aspecto, recoger un axioma o un punto de vista trascendental que han sostenido todas las didácticas de todos los tiempos y de privilegiar el sentido. Pienso que en este trabajo de nosotros hay en todos una máxima y es buscar que la enseñanza se revista de sentido. Los niños se enamoran de los textos en la medida en que los entienden, se enamoran del lenguaje en la medida en que lo practican y en que encuentran que tiene sentido para resolver sus preguntas, para resolver sus inquietudes que se refieren a su mundo social, a sus necesidades de vida, a aquello que quieren saber y aquello que les es cercano. Entonces pienso que esta búsqueda del sentido, no solo del significado, sino de lograr eventos y actos comunicativos e intercambios de sentido, es uno de los elementos básicos en esta tarea de construir filiación con la lectura y con la escritura. Tiene que ver muchísimo con el sentido que los niños le puedan imprimir a estas tareas en la vida escolar y en la vida familiar y en la vida social. Diría yo que es un elemento que está en la base también de estas posibilidades de que los niños se interesen y se metan en este mundo del lenguaje. Y una cosita pequeña en relación con lo que señala el profe William, es que la profesora dice, bueno, además de leerle a los niños, claro, son objeto de nuestro acompañamiento, digamos, afectivo en la infancia, cuando les leemos mucho. William Ospiña señala que el acto de leer es un acto de amor, ¿cierto? Darle algo al otro, pero también en esta parte que señala el profe William es hacerlos también muy partícipes de esa lectura, ¿cierto? Es formar lectores participativos, activos desde muy pequeños, porque de alguna manera el acto de leer significa, de leerles a ellos, pues el mensaje inicial es que todavía no pueden hacerlo de manera convencional como nosotros lo hacemos, pero cuando se lee con los niños haciéndolos partícipes de eso que se está leyendo, a través de la pregunta, del diálogo, de la relación con las experiencias que nos narra el texto, con nuestras propias experiencias, creo que ahí nace hay la creación de esa expectativa del niño por la lectura, ¿cierto? A veces creemos y decimos que porque están tan pequeños no hay que explicarles tanto, que el libro es muy difícil, y creo pues que tenemos testimonios de grandes autores como Borges, que decía que algo que lo enamoró a él de los libros era que se metía a la biblioteca de su abuelo, de su padre, no recuerdo, y que el reto de él era que leía libros que no entendía. Entonces eso de que no los entendía lo hacía que lo retaba a seguir leyéndolos, porque pues no tenía quien preguntarle, pero entonces él los leía hasta que alguna vez hacía una pregunta. Entonces creo que es una forma bonita de decir que sí hay que leerles mucho a los niños, pero también hay que participarlos mucho de esas lecturas para que se vaya gestando en ellos ese amor por la lectura. Muchas gracias. Gracias, profe. Creo que con estas intervenciones se da respuesta también a la pregunta de Marisol Oquendo. Entonces vamos a pasar a la pregunta de Ignacio Ramírez. Esta pregunta va para el profesor Norberto y dice: y el reto de construir sentidos y significados, como lo plantea, me gustaría escuchar al profesor Norberto según su artículo. Bueno, pues yo creo que con base en lo que estamos diciendo, lo que tiene que ver con la didáctica, los sentidos de la didáctica general, específica, universitaria, que todas apuntan a la formación y a la transformación del sujeto y que cada uno de ellos tiene unos componentes. Yo creo que los sentidos y los significados
estarían precisamente en la formación y en las intencionalidades y en las mediaciones y en los medios que abordemos en el aula de clase, ¿cierto? No, incluso en la casa, incluso en la familia. Entonces creo que cuando se elige un texto hay que tener un propósito central, hay que tener un propósito de por qué leo Las Mil y Una Noches, por ejemplo, o por qué leo El Quijote, o por qué leo cualquier texto argumentativo, porque aquí también, es decir, podemos pasar de un texto al otro, de un texto argumentativo a un texto literario. Yo privilegio, y eso sí lo dejo un poquito claro, privilegio mucho el arte y los textos literarios, pero eso no quiere decir que los textos argumentativos, expositivos y otro tipo de textos, otros formatos, no estén en mi haber, ¿cierto? Y que los desdeñen, no, por el contrario. Entonces yo creo que eso de los sentidos, de los significados, pues hay que uno como maestro los debe tener claro. Por eso un maestro como sujeto de saber los tendría que tener claro, pero eso de alguna manera, incluso Jorge La Rosa lo dice muy bello en la lección, en ese bello capítulo 27, que es sobre la lección, habla de cómo en la amistad se puede, es decir, la amistad se puede forjar a través de unos regalos que nosotros le damos, de unas dádivas, y esas dádivas precisamente son esas mediaciones, y esas mediaciones son los textos, los diferentes formatos textuales. Entonces, allí también, incluso en estos tiempos de confinamiento, la esperanza se cifra también a través o por medio del viaje de Ítaca, de llegar a Ítaca finalmente, pero a través de un viaje que nos proporciona o que nos posibilita la lectura y la escritura. No sé si respondería a la pregunta, pero creo que ese podría ser un camino, y en el texto se plantea, a pesar de que en el texto se plantea el asunto de la didáctica, insisto, y en el grupo insistimos, y ya lo hemos dicho, la didáctica y lo pedagógico son los dos acicates, y digamos que son los móviles, como lo diría Cortázar, de nuestro quehacer diario, tanto en el mundo de la escuela como en el mundo cotidiano. Bueno, digamos, digamos, cumpliendo pues con el tiempo que nos habíamos prometido de dar 2 horas para presentar, digamos, este libro. Sé que todavía hay otras preguntas, pero invitamos digamos, a los asistentes a que lean el libro, y esperamos que el libro pueda suplir en parte las inquietudes, porque pues lo que hicimos aquí cada uno de nosotros fue simplemente esbozar en términos generales algunas ideas sobre cada uno de los capítulos. Yo quisiera para ir cerrando ya, porque un poco por el respeto al tiempo, pues nuevamente reivindicar un agradecimiento muy especial a cada uno de los integrantes del núcleo, digamos, los autores que ustedes en este momento acaban de escuchar solo hacen parte de, valga la redundancia, de una parte del núcleo. Hay otros colegas como la profesora Oliva Herrera Cano, el profesor Mauro Sosa, la profesora Astrid Quintero, Asmed Restrepo. Un agradecimiento muy especial, igualmente a todos los participantes que año a año, este año lo hicimos de manera muy singular, pero logramos cumplir con este texto, y siempre hemos tenido desde estos 17 años consecutivos una muy buena asistencia. Nosotros registrábamos aquí que oscilamos entre 132, en este momento hay 106 personas que han asistido tanto del departamento de Antioquia como del país y como de otras partes, como en este caso con la participación de Bolivia. Entonces un agradecimiento muy especial, igualmente un agradecimiento muy especial a la jefe de nuestro departamento, Sara Flores, que
que colaboró enormemente para que esto se hiciera, el equipo de comunicaciones de la Facultad de Educación, al director del grupo de investigación en el cual está escrito, digamos, este núcleo, que es el profesor Rodrigo Jaramillo. Entonces, un agradecimiento muy especial, y yo creo que podemos dar por terminado este evento. No sé, solo si alguno de ustedes, los integrantes de, digamos, del núcleo, autores, quieren decir algo de manera muy sucinta, porque ya pues son las 12, ese era como nuestro compromiso. De mi parte, infinitas gracias al grupo, a los asistentes, a todas las personas que ayudaron para que esto saliera como salió, que espero que bien.